¿Qué tal, amigos? Buenas noches. En esta hora les saludamos como siempre, contento, con alegría, con gozo, como que el Señor vive en nosotros, como que el Espíritu Santo está alegrando nuestras vidas. No vivir una vida amargada. Una vida amargada es algo que no es recomendable para nada y para nadie tampoco. Así que contento con lo que tenemos y sobre todo si tenemos a Dios de nuestra parte. Dios me los bendiga. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos los que se vayan conectando y los que se conectarán más tarde. Dios me los bendiga. Meditaremos hoy en qué clase de creyente eres, así en forma de pregunta. ¿Qué clase de creyente eres? Yo quiero que en esta tarde te identifiques en este tema que te voy a ir desarrollando en esta noche. Y sé que tanto tú como yo nos vamos a identificar en qué nivel estamos, tanto de fe como de creencia hacia nuestro Dios. Vamos, sin hacer tanto preámbulo, vamos a la palabra. Vamos a estar centrados en el Evangelio de Marcos capítulo 4 y vamos a leer 10 versículos de este capítulo tan interesante, y allí tiene como título la parábola del sembrador. Pero yo titulé a esta reflexión: ¿qué clase de creyente eres? O sea, ¿en qué nivel estás tú? ¿En qué nivel estoy yo? Esta parábola nos va a hacer el chequeo en qué clase o en qué nivel estamos. Esto va a ser un termómetro para nosotros, quien nos va a checar cómo andamos de fuego, cómo andamos en espiritualidad. Vámonos a la palabra. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. En esta tarde te quiero invitar a meditar. No te vayas de la transmisión, ya que te atreviste a abrir el video. No te vayas de la transmisión, porque Dios quiere hablarte. Dios será tu termómetro a través de esta palabra en esta noche. Un termómetro se usa para checar qué grado de temperatura tenemos, y bueno, yo creo que Dios quiere ver cómo andamos. Y como podemos ver aquí en esta parábola, encontramos 4 clases de creyentes. 4 clases de creyentes. ¿Qué clase de creyente eres tú? ¿Qué clase de creyente soy yo? ¿Hasta dónde me ha encaminado mi fe? ¿Hasta qué nivel estoy? Esta parábola nos pesa. Esta parábola nos sirve de balanza y nos revela
el grado espiritual en el que estamos. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar, una parábola muy hermosa con la que Jesús comienza su ministerio. Y al sembrar, dice, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y ahí está el primer tipo de creyente. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otro tipo de creyente, que son dos ya. Una parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Ahí está otro nivel de creyentes. Estamos ya con 3 tipos de creyentes. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Ahí tenemos el cuarto creyente o el cuarto tipo de creyente. Y muchas veces mis hermanos, amigos que me escuchan, ya introduciéndonos en la aplicación a nuestras vidas acerca de esta parábola, muchas veces nosotros vamos primero con la que cayó a la orilla del camino. La semilla es la palabra de Dios. Quiero explicar primero que la semilla es la palabra de Dios. Y muchas veces nos decimos católicos, nos decimos testigo de Jehová, adventista, pentecostés, presbiteriano. Nos sentimos muy religiosos, por hablar claro, muy religiosos nos sentimos. Dios bendiga a mi hermano José Luis Centeno, hermano varón de Dios, Dios me lo bendiga. Continuamos. Y entonces nos hace sentir más que los demás. Nos sentimos que somos de tal ministerio, de tal religión, como lo quieras llamar. Y la parábola nos menciona que una parte cayó en la orilla del camino, junto al camino. Repito que la semilla es la palabra de Dios. Y muchas gentes, muchos religiosos van a una iglesia para criticar a los demás, van a una iglesia a formar cosas que no, o a hacerse en su corazón un caparazón que no los deja que la palabra germine y dé fruto. Y sabe que esas cosas, ser así como muy, ¿cómo le pudiera explicar? Que prejuicio tenemos en nuestro corazón. Un creyente que tiene prejuicio en sí, ese tipo de creyente se hace ideas, se empieza a criticar, empieza a hablar del hermanito, empieza a hablar de todo el mundo. Y sabes una cosa, y esa palabra está siendo sacada del corazón. Dios envía la palabra y tu prejuicio la está sacando, la está quitando de tu corazón y por lo tanto no puede dar fruto esa palabra. Por eso tú vas a encontrar en las congregaciones creyentes que tienen años dentro de una congregación y parecen niños espirituales. No crecen porque no dejan que la semilla lleve el proceso de crecimiento, lleve el proceso de germinación y menos de crecimiento, para ser más claro, menos de crecimiento. Por lo tanto, no hay un desarrollo espiritual en la vida de cada creyente, porque los prejuicios que hay en cada uno del creyente está trabajando, esos prejuicios están trabajando y están sacando esa semilla, están sacando. Vinieron las aves, dice, del cielo y la comieron. Se están comiendo esas semillas, se están comiendo la bendición, se están llevando el propósito por el cual Dios está enviando la palabra a tu corazón. La sacaron, dice. Y dice que también hay otro tipo de creyente. Otra parte cayó en pedregales,
donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Hay creyentes también, hermanos, que están en la iglesia y de alguna manera absorben poquito porque no les gusta estudiar la palabra, porque no les gusta orar, no les gusta alimentar su vida espiritual, aún estando en una iglesia, aún estando en una congregación, aún estando allí entre los fieles. Quiero decirte que hay personas que no se están alimentando de la palabra de Dios, no están alimentando su vida espiritual y por lo tanto, de momento, ellos viven por emociones. Ese tipo de creyentes está viviendo por emociones, están en una congregación y si la palabra más o menos dice, creo que esta palabra va para mi hermano y empiezas a gritar y a hacer bulla, vive de las emociones. En realidad puede ser que esa palabra sea para mí mismo o sea para ti mismo. Entonces, esas personas que viven de las emociones son las de esa semilla que de repente cae a nuestra vida y nos emocionamos porque llegó una palabra, llegó un rema a nuestro corazón. ¿Pero qué crees? Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Llega el despertar, llega la mañana y te enfrentas al mundo, te enfrentas a las dificultades de afuera y esa poca palabra que tenías en tu corazón rápidamente se marchita, ya sea que te disgustaste con tu vecino, ya sea que te disgustaste con alguien por el tráfico en el camino, ya sea que te disgustaste con alguien en tu centro de trabajo. Total que el enemigo se salió con la suya y esa palabra la secó de alguna manera. Es que debemos ser muy cuidadosos cuando nosotros nos declaramos cristianos, cuando nosotros nos declaramos hombres de fe, porque esta parábola del sembrador nos pone en balanza y en qué nivel estamos nosotros. Esta parábola está tremenda porque pesa nuestros corazones, porque escudriña nuestro espíritu, porque nos revela en qué nivel o qué nivel de creyentes somos cada uno de nosotros. Entonces, viven de emociones. Esta parte que cayó en pedregales son esos creyentes que viven de emociones. Al rato están en la iglesia y al rato están en el mundo. No tienen, no son fértiles, no son una tierra fértil donde Cristo haga germinar esa semilla y dé crecimiento a la vida espiritual que por supuesto Cristo quiere ver en nosotros. Esa es la segunda, ¿verdad? La tercera. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Fíjese que esto es importante. Yo en mi caminar como cristiano he visto cuánta gente llega a la iglesia por una necesidad. Y es que todos llegamos a la iglesia por una necesidad. Todo mundo llega a los pies de Cristo por una razón. Y 100% estoy seguro que es por una necesidad. Cuando el dinero ya no lo puede resolver, cuando las fuerzas humanas ya no pueden resolver aquella situación, es cuando llegamos a los pies de Cristo. Entonces, pero también tristemente he visto cómo Cristo les ayuda, Cristo les da fortaleza, Cristo hace el milagro, ya sea en tu hijo, ya sea en ti mismo, con alguna enfermedad, ya sea tu papá, tu mamá. Cristo hizo el milagro y mientras estabas en la necesidad, tú cuántas cosas le prometiste al Señor. ¿Cuántas cosas le dijiste al Señor? Señor, yo me bautizo si sanas a mi mamá. Señor, si sanas a mi hijo, yo me bautizo. Y entonces también eso tiene que ver con las emociones. Y dice que cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? Tú eres creyente, eres nueva criatura. ¿Qué pasa cuando la prueba viene para ti y para mí? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa cuando la necesidad principalmente económica llega a nuestras vidas? Porque cuando yo me convertí, créeme que no tenía ni para comer, y viviendo en una ciudad tan próspera como lo es la ciudad de Tijuana, no tenía ni para las tortillas. Créeme esto, porque así me aconteció. Entonces, ¿qué estaba pasando? Es que yo comenzaba los caminos del Señor y yo pude entender que el Espíritu Santo me estaba llevando a una prueba. Porque fíjense, en Mateo capítulo 4 y también en Lucas capítulo 4 podemos ver que el Espíritu Santo impulsó a Cristo al desierto después de ser bautizado. Y allí fue tentado por el diablo. O sea, allí fue puesto a prueba. Y cuando nosotros decimos que somos creyentes y no lo dices de labios, quiero que sepas que van a venir las pruebas. Quiero que sepas que va a venir el examen por parte de Dios. Y entonces muchos, cuando vienen esas pruebas lo ahogan. Esa prueba ahogan esa semilla, ese evangelio que te fue predicado, que fue predicado a tu corazón. Y viene la prueba y lo ahoga. ¿Y qué pasa? Entre todo el tiempo que tengo como creyente y como predicador, he visto cómo toman las iglesias como un verdadero pasadizo. O sea, entran y salen, van y vienen. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no estás siguiendo? No, es que Dios sabe que tengo necesidad y fíjate que el trabajo no me deja. Fíjate que el trabajo me absorbe mucho tiempo. Y cuántas cosas y cuántos pretextos le hemos puesto a nuestro Señor para poder congregarnos y seguir llenándonos de la palabra. Esas necesidades, esas deudas son las que terminan ahogando la poca palabra que te había llegado. Y dice que ahogaron y no dio fruto. Y es que, ¿sabes por qué no dio fruto? Porque en cuanto comenzaste a ir a una iglesia, vino la prueba y te opacó. Vino la prueba y te alejó de nuevo del camino del Señor. Y prácticamente era una persona que vives sin fruto alguno. No diste fruto, llegaste a la iglesia y la tomaste como un pasadizo, y quiero que sepas que vives sin fruto alguno. Yo conozco a una persona, él es homosexual, estuvo en la iglesia por 20 años y lo he escuchado cuando da un discurso en el trabajo donde estoy, lo he escuchado, no digo su nombre por respeto, pero lo he escuchado cuando dice, yo estuve perdiendo el tiempo 20 años en el evangelio, perdiendo el tiempo cuando vino eso de la inclusión, ¿no? Incluyendo los gays, el lesbianismo y todo eso, y él es homosexual. Él dice que perdió el tiempo en el evangelio queriendo ser lo que no era. O sea, se había arrepentido de ser homosexual y ahora dice, ya no, renuncio al evangelio y quiero ser homosexual. Dice que lo que vivió en el evangelio fue una pérdida de tiempo. 20 años, dice en el evangelio. Tremendo. Entonces, vino la prueba sobre él después de 20 años y lo retiró de la iglesia. Y tristemente este tipo de personas andan por el mundo diciendo que no quieren consejo, diciendo que lo saben todo. Que ya probaron aquí, que ya probaron allá, que ya conocen de aquello, porque un día intenté hablar con él y me dijo, no me digas nada, yo ya todo conozco. Dije, bueno, que Dios te bendiga, mi hermano, y que Dios tenga misericordia de ti. Entonces, las cosas así caminan. Las personas que de alguna manera viven sin fruto alguno, pueden andar en la vida y pueden decir que lo saben todo, pero en realidad son personas que lo poco que aprendieron están ahogadas. Esa palabra está ahogada por los vicios, está ahogada por las deudas, está ahogada por las preocupaciones, está ahogada por los problemas familiares, está ahogada esa palabra está ahogada por cuantas circunstancias tú pongas el ojo y quites la mirada de Cristo Jesús, por supuesto. Que si yo he tenido problemas y muchos, pero el Cristo en el que yo creo es mucho más grande que los problemas. Entonces yo confío en Él, yo estoy confiando en Él y Él me da la fortaleza para seguir adelante. Y por lo tanto, yo no me preocupo del día de mañana, bástale a cada día su propio afán.
Yo lo único que me preocupo es de estar cada vez más cerca de mi Señor, porque estando cerca de Él, estando en Él, estoy más que seguro. Pablo dijo una vez, dice, a veces quisiera irme y estar con el Señor mejor. Dice, pero no sé en qué gloriarme, si en la carne o en el espíritu. O sea, él sentía gozo de todas las formas porque vivía feliz en esta tierra, pero también dice que si se iba con el Señor, estaría para siempre. Así que uno no tiene que vivir preocupado porque las deudas, todos los afanes de la vida, todos los afanes de este mundo pueden ahogar la palabra que Cristo ha sembrado en ti. Medita en esto. Este es el tercero, ¿no? El tercero, el ahogado, ¿no? Le vamos a poner así, el creyente ahogado, con lo poco que aprendió, pero ahogado, ¿sí? Y dice aquí claramente, fíjese, pero otra parte cayó en buena tierra, oiga esto con cuidado, y dio fruto, pues brotó y creció, produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Cristo quiere de esos. Cristo no quiere gente emocionista. Cristo quiere que tú llegues a la iglesia y Cristo quiere verte crecer. Quiere verte desarrollar. Quiere verte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cristo quiere que tú estés dando fruto. Fíjate lo que dice, que otra parte cayó en buena tierra. Primeramente lo que vas a hacer, hoy el consejo de la palabra, es preparar tu tierra. ¿Cuál es tu tierra? Tu corazón. Preparar tu corazón, quitar todo prejuicio, limpiarlo, para que cuando caiga la palabra, cuando caiga esa semilla, esa es la buena tierra que Cristo quiere ver en nosotros. Cristo primero quiere ver esa buena tierra, porque dice Cristo, allí quiero plantar mi palabra, allí quiero plantar mi semilla, allí quiero que esa semilla germine. Y después que tu tierra está presta para que esa semilla sea sembrada por Cristo en ti, fíjate lo que dice, va a dar fruto. Y dio fruto, dice, y dio fruto. Esto es importante. Dio fruto, pues brotó y creció. Oiga esto, Cristo quiere que demos frutos. Cristo quiere que demos frutos. Dice brotó. Tiene que verse el capullo de perdida, oiga esto, tiene que verse el capullo de perdida brotando en un creyente dentro de una iglesia. Cristo no quiere que estés allí de criticón. Cristo quiere ver un botón allí a punto de florecer. Y Cristo quiere que des fruto. Cristo dice, pues brotó. Oiga, Cristo quiere ver esa señal donde algo va brotando de ti. No el chisme, no la calumnia. Cristo quiere ver que algo va brotando de ti. Brotó, dice. ¿Y qué crees, hermanos? ¿Qué crees? Brotó y creció. Cuando Cristo ve que algo está brotando en nosotros como creyentes, Él envía el crecimiento. Porque Pablo dice que el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Lo da Dios. Ahora, cuando Él ve que ya dejaste que brotara esa semilla, Cristo envía el crecimiento y creció, dice Marcos 4, ¿verdad? 8. Y creció. Después que creces, no te vas a quedar como el nopal. Oiga, esto es muy duro, la palabra que te estoy diciendo. El mexicano lo entiende. No puedes crecer en una iglesia como el nopal. Estoy hablando en un lenguaje alusivo. O en lenguaje figurado también. Y creció. Y Cristo no quiere que te quedes como el nopal. Cristo quiere que dé fruto. Dice aquí, creció y produjo. Oiga que voy aterrizando esto, produjo. Y muchas veces, hermanos,
pareciere, oiga esto que voy aterrizando, pareciere que entre nosotros como creyentes llevamos competencia. Pareciere que vamos a las ganadas. Cuando la parábola dice que creció y dio fruto al 30, va a haber unos creyentes que van a dar solamente el 30. Pero si te esfuerzas como creyente, puedes crecer, puedes seguir dando fruto y alcanzar el grado del 60%. Pero si te extiendes más, estos son salvos. Estos están dando frutos. Con el 30 eres salvo, ten la seguridad, con el 30%. Muchas veces estás preocupado por dar el 100 y ese es bien en preocuparte. Pero si Dios no permite que des el 100, pues Dios te quiere tener allí por alguna razón. Pero estás haciendo tu esfuerzo. El 60, Dios puede catapultarte a que des más fruto. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sí? El 60%, Dios lo puede hacer realidad en nuestras vidas, solamente que debemos dejar que el crecimiento lo dé Dios en nosotros y los frutos tiene que, ya con el crecimiento, nosotros tenemos que pedir mucho a Dios para dar más fruto, dar más fruto. Comenzamos con el 30, es donde a Dios ya le empieza a gustar la situación. A Dios ya le empieza a gustar la situación. A Cristo le empieza a gustar que tú ya estás dando fruto. Cristo ya tiene una cosecha del 30%. Pero cuando ve la cosecha del 60%, le está gustando más a Cristo. Pero cuando ve que ya alcanzaste, oiga bien esto con cuidado, y dice, y produjo a 30, 60 y al 100 por uno, cuando ya alcanzaste el 100% y cuando ya tú te sientes capaz de dar el 100%, oiga, esto simboliza también que llegaste al nivel de un cristiano maduro. El crecimiento lo da el Señor, hermano José Luis Centeno, perfectamente bien dicho. Gracias por ayudarme en este tema. Cuando el creyente llega al nivel de dar fruto al 100 por uno, yo quiero decirte por parte de Dios que has llegado a una madurez espiritual. Porque esta parábola describe los tipos de creyentes que hay y a la vez de que das fruto, aparte de... Comienza con el 30%, ¿sí? Y llegas al 60 y así vas escalando hasta que llegas al 100 por uno. Quiero que sepas que cuando llegas al 100 por uno, llegaste a la madurez espiritual que Cristo está esperando de cada uno de nosotros como creyentes. Y estos últimos, la buena tierra, el que da fruto, ese tipo de creyentes son los que Dios quiere en las iglesias. Son los que Dios quiere en su cuerpo, que es la iglesia. Porque los demás ya los dejamos atrás. Los demás no germinaron, los demás quedaron fuera. Pero los que dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, esos permanecerán para siempre en el reino de Dios. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que se conectaron, mi hermano José Luis Centeno, también mi hermano, mi hermana Virginia Palomares, allá por mi tierra, Dios me la bendiga también, y también tuvimos al hermano, no me aparece ya aquí, pero también es de Empalme, Sonora, ¿ok? A mi hermano... No lo tengo ahorita, pero de alguna manera le mando un abrazo muy afectuoso a mi hermano también de Empalme. Y Dios que me lo bendiga y Dios guarde sus corazones hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos. A Miguel Félix. Sí, hermano José Luis Centeno, muchas gracias por recordarme su nombre. A mi hermano Miguel Félix, un abrazote hasta Empalme, Sonora. Dios me bendiga. Esos fieles de Sonora,
Ya le digo, hermano José Luis, vamos a estar por allá compartiendo el evangelio y dando con lo mejor de nosotros para la gloria de Dios. Ya luego nos pondremos de acuerdo. Dios me los bendiga. Entonces, hasta la próxima en el